Hola jóvenes, este día vamos a empezar a trabajar los diferentes tipos de funciones y sus características. Te pido que si escuchas alguna característica que no está presente dentro del documento, pues hagas las anotaciones necesarias para que complementes la información. Anteriormente habíamos dicho que las funciones se dividían en dos grandes grupos, las algebraicas y las trascendentes. En este caso vamos a empezar a trabajar con o a definir a algunas funciones algebraicas y vamos a empezar con la función constante. ¿Cómo vamos a definir a la función constante? Va a ser f de x igual a k, con k que pertenece a los números reales. Esta función constante va a representar una paralela al eje de las x y gráficamente vamos a tener pues una recta horizontal. Ahora, como es una recta horizontal que se va a prolongar de manera infinita, pues el dominio, ¿quiénes van a ser? Pues el dominio van a ser todas las x que pertenezcan a los números reales, es decir, de menos infinito al infinito positivo. Y te preguntarás, ¿quién es el contradominio para una función constante? Pues el contradominio de la función constante va a ser exactamente pues ese valor en k que tenemos, porque es el único valor que pertenece al eje de las y, ¿no? Donde yo tengo precisamente valores para y. En este caso, si yo te pregunto quién es el contradominio para la función f de x igual a 5, pues su contradominio únicamente sería 5, porque es el único valor posible que yo tengo en el eje de las y. Otro tipo de función algebraica es la función lineal y la función identidad. Si observas las gráficas que tenemos aquí, ambas son líneas. En la función lineal, esta función va a tener la forma f de x igual a mx más b. Seguramente esta expresión se te hace parecida porque la trabajaste en cursos anteriores. M representa el valor de la pendiente y B representa la intersección de la recta con el eje de las y. Si observas, las rectas pueden tener una pendiente positiva o pueden tener una pendiente negativa. Y como son rectas y sabemos que se van a prolongar a lo largo de todo el plano cartesiano, pues el dominio de estas funciones van a ser todos los números reales. Y si yo hablo del contradominio de las funciones, el contradominio para las funciones lineales también van a ser todos los números reales. Ahora, de la función lineal, de algún modo se desprende la función identidad. Y la característica que tiene la función identidad, si observas la gráfica, es que pasa por el origen, se forma un ángulo de 45 grados y al tener esas características quiere decir que la pendiente es igual a 1 y la intersección de la recta con el eje de las y justamente es en 0. Por lo tanto, la función identidad queda como f de x igual a x. Y obviamente, como tenemos una recta que ya sabemos que se va a prolongar en todo el plano cartesiano, el dominio y el contradominio respectivamente son todos los números reales. Otro tipo de funciones algebraicas que nosotros tenemos son las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas van a tener esta forma, f de x igual a ax al cuadrada más bx más c, donde a, b, c son constantes y las variables o la variable va a ser x. Y la característica más importante que tiene esta variable es que el mayor exponente que tenemos pues va a ser 2. Ahora, estas funciones cuadráticas, como tú observas, pueden ser cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo. Y las parábolas, una característica que tienen es que también se van a prolongar a lo largo de todo el plano cartesiano. Y en cada caso, no importa si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, el dominio van a ser todos los números reales. Pero el contradominio, ahí no van a ser todos los reales. En el contradominio, fíjate que te estoy poniendo una formulita por aquí y esta formulita 4ac menos b cuadrada sobre 4a representa precisamente el vértice de esta función cuadrática. Si tú localizas el vértice en la función cuadrática, en ambos casos, ese será el punto de partida para definir el contradominio de la función. Por ejemplo, en esta función cuadrática, que es cóncava hacia arriba,
el contradominio de la función empezará a partir del vértice y se irá al infinito positivo. Y en este caso, ubicamos el vértice y el contradominio será de menos infinito hasta la posición del vértice. Recuerda que los contradominios los leemos de abajo hacia arriba. Por esa razón, aquí tenemos que el contradominio es desde el menos infinito hasta este punto que corresponde al vértice. Otro tipo de funciones que aparecen dentro de las funciones algebraicas son las funciones racionales. La característica principal de las funciones racionales es que es el cociente de dos funciones, es decir, una división, donde el denominador tiene que ser diferente de 0 porque las divisiones entre 0 no están definidas. Gráficamente, todas las funciones racionales van a tener una forma parecida a la que tienes en la gráfica, donde la función va a estar definida por lo que te estoy señalando. Y además van a aparecer asíntotas. Asíntotas que pueden ser verticales o asíntotas que pueden ser horizontales. Para calcular el dominio de una función racional, es importante que identifiques que estos valores que tengo como asíntotas son valores que no van a pertenecer al dominio. ¿Por qué razón? Porque la gráfica de la función nunca va a tocar ese valor. Y cuando tú calculas el contradominio de una función, pues en el contradominio, como también tenemos una asíntota, ese valor jamás va a poder pertenecer a la gráfica de la función porque en esos puntos en particular la gráfica pues no pasa, no toca. Ahora, tenemos otro tipo de funciones y son las funciones raíces cuadradas. Aquí, en las funciones raíces cuadradas, pues obviamente la función va a estar definida pues con un radical. Y el radicando, que es lo que está dentro del radical, la condición que tenemos es que tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué mayor o igual que 0? Pues porque no podemos tener valores negativos dentro de un radical porque cuando tú resuelves una raíz con un número negativo, pues te dará un imaginario y nosotros ahorita únicamente trabajamos con valores reales. Ahora, las gráficas de las funciones raíces cuadrada generalmente van a quedar representadas o de esta forma o de esta forma. Nota que dependiendo del tipo de función de raíz que tú tengas, tu dominio y contradominio va a estar o va a quedar delimitado por la forma de la función. Es así que cuando te toque calcular el dominio de las funciones raíces cuadradas, tendrás dos casos, donde un dominio va a ser a partir de un número definido en x hacia el infinito o va a ser la unión de dos conjuntos o de dos intervalos en el eje de las x. Ahora vamos a platicar del otro grupo de funciones que tenemos, que son las funciones trascendentes. Recordemos que las funciones trascendentes se clasifican o entran las funciones de tipo trigonométrico, logarítmico y exponencial. En este caso vamos a hablar brevemente de la función exponencial. La función exponencial tiene esta forma, f de x igual a la x. En este caso, a va a ser la base de nuestra función y puede ser un número, una letra, como el caso particular de la función e. Pero la condición más importante en las funciones exponenciales es que la variable está como exponente. Esa es la característica más importante. El dominio de estas funciones exponenciales van a ser todos los números reales y el contradominio de la función sí va a quedar limitado como todas las y que pertenezcan a los reales, tal que y tiene que ser mayor que 0. Observa las gráficas de las funciones que tenemos aquí y pues satisfacen la definición que tenemos en cuanto al dominio y el contradominio de la función. Y bueno, el caso especial que nosotros tenemos es f de x igual a e a la x. Esta función es la que nosotros más trabajaremos en el curso. Otra función trascendente es la función logaritmo. Observa que la función logaritmo queda definida con esta gráfica, cuando yo tengo logaritmo de x. El dominio de una función logaritmo van a ser x, todas las x que pertenezcan a los reales, tal que x tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué razón mayor que 0? Porque si tú pones, por ejemplo, en tu calculadora logaritmo de 0, no va a estar definido. Si tú pones en tu calculadora logaritmo de -1,
tampoco va a estar definido. El logaritmo únicamente la restricción que va a tener es que siempre tiene que ser mayor que 0. Y en el contradominio de la función, pues observa la gráfica. En el contradominio, la función pues va a abarcar en el eje de las y todos los números reales. Y finalmente tenemos como funciones trascendentes a las trigonométricas. Tú conoces ya las funciones coseno, seno, tangente, cotangente y bueno, son como algunos casos particulares. En este caso, para calcular dominio y contradominio de la función, gráficamente lo haremos y bueno, aquí en donde tendrás que fijarte pues es en las formas que tienen las funciones trigonométricas y pues de algún modo identificar si tenemos asíntotas o si son continuas a lo largo de todo el eje de las X. Y bueno, básicamente estas son pues características generales que tenemos de las funciones. Me parece que lo más importante que tienes que recordar es que entran en dos grandes grupos, como algebraicas y trascendentes, y cada una de estas funciones tiene pues características especiales que nos van a ayudar a trabajar algunos ejercicios a lo largo del curso.